Supereduca, comunicación, escrita, radial y televisiva, presenta. Circuito electoral. Amigos, buenas noches, gracias por acompañarnos en el circuito electoral de hoy. Hemos invitado a un representante por cada agrupación política, por el Movimiento al Socialismo, por UD y por el PDC. Coyuntura. La coyuntura aquí en el circuito electoral, van a analizarla ellos, van a preguntarse entre ellos, van a responderse entre ellos y ustedes ya sacarán sus conclusiones y sus definiciones. Está Kevin acompañándonos en los controles y Héctor en las cámaras. Volvemos, luego de la pausa. Las propuestas, las mentiras y las verdades. Circuito electoral. Porque usted es lo más importante. Circuito electoral. Gerson. Don Gerson Andrade, ¿cómo está? Buenas noches, viene en representación del PDC. ¿Todo bien? Hágase su micrófono, ¿cuál quiere? ¿Cómo está? Ahí está, ya están encendidos, ¿no? Los tres. ¿Cómo está? ¿Cómo le va, Leonardo? Buenas noches también. Muy buenas noches. ¿Cómo está, Pablo? ¿Cómo le va? Buenas noches. Nos vamos a divertir hoy en el programa, vamos a hablar de política, ustedes de sus partidos, se preguntarán, se responderán, porque estamos a qué tiempo de las elecciones. ¿A un mes? A 42 días. 41. Un mes y 11 días. Y la última encuesta que se va a hacer conocer seguramente por la mayoría de las redes nacionales, porque ellos son los que están manejando encuestas, no pueden hacer ni 72 horas antes de la elección. Tiene que ser una semana antes, es decir, si es el 12, va a salir el 5 de octubre. O sea, 6, 7, 8, 9 va a ser para comentar las encuestas. ¿Quién quiere empezar primero? A ver, paro impar. ¿Sí? ¿O usted quiere empezar, don Gerson? Ahí está, ha ganado por 2 tercios. Entonces le preguntarán primero al representante de UD, Leonardo Ábalos. ¿Quiere empezar? 2 minutitos vamos a tener, a ver si ya está para controlar el tiempito por allá mi amigo Kevin. ¿Estamos, Kevin? A ver, muy bien. 2 minutos entonces, Pablo Pérez. ¿Qué pregunta quiere hacer? Él le va a responder también. Yo considero, Wilson, acá a los demócratas, me ha preocupado las últimas propuestas que se han ido haciendo. Entiendo, yo creo que en el marco de tratar de captar votos, pero medio incoherente, ¿no? Agarran y dicen, sí, va a ganar Evo Morales, pero lo que no queremos es que gane con 2 tercios. Y especialmente en la CIR 2, hay una propuesta bastante tentadora, pero irreal, o sea, no está en función a lo real. Ha propuesto la condonación del crédito del agua. Y no sé si ustedes, Leonardo, han leído el convenio del país de los 8, del HIPIC 1 y HIPIC 2. La condonación a Bolivia es condicionada. No es incondicional, es condicionada para la lucha contra la pobreza. Pero yo le di a su candidato de la 2, pero libre de cuerpo y cualquier situación, hacer esa propuesta demagógica y con una falta de respeto total a la población. Hay que buscar otros mecanismos, sí. Que necesitamos ablandar esa deuda, seguro que sí. Pero no me parece lo más honesto decirle eso a la población. Hablarle, primero decir el gobierno va a ganar. Le dan duro al gobierno y al renglón seguido dice vamos a gestionar la condonación. Cuando sabemos eso, no sé si Leonardo, esto han leído ustedes, el tema del convenio del país de los 8 con los países que han condonado, porque han condonado a nivel mundial el país de los 8 con el HIPIC 1 y el HIPIC 2. Entonces, la condonación no es viable en la medida en la que están planteando ustedes. Hay que buscar otros mecanismos, seguro que sí, Leonardo. Entonces yo le preguntaría eso a Leonardo, no sé si estamos en el marco de los tiempos, ¿no? Allí está el tiempo para que se controle. Bueno, a ver, también para yo creo Leonardo. que la condonación es viable, pero buscando mecanismos, como tú dices, Pablo. Seguramente hay que buscar algún otro método, no sé si será pues mediante una ley o hay que negociar, pero Bolivia es soberana, como siempre hemos dicho. Y en el marco, digamos, del Estado plurinacional que tanto habla el gobierno, no puede ser, digamos, para otros departamentos que estén condonando en algunos casos y a nosotros los chuquisaqueños, específicamente a los de la capital, no nos ayuden en esta deuda que tenemos. Esta deuda creo que está casi a 25 o 30 años hacia adelante. Entonces yo creo que
hay que buscar la igualdad para todos los departamentos y para todos los municipios, específicamente porque es municipio de Sucre, específicamente la ciudad, no quieren, digamos, ayudarnos con este tipo de cosas. Entonces yo creo que la condonación es viable, pero buscando los caminos correspondientes, que seguramente lo van a estudiar y lo van a buscar, y por ese motivo nuestro candidato está proponiendo ese tema, ¿no? Le ha quedado todavía un poquito de tiempo. Quiere preguntar a usted, don Gerson, al representante. No están candidatos ahora, ¿no? Hemos dicho eso. Hoy no vienen candidatos, vienen representantes de los partidos políticos. ¿Qué le preguntaría don Gerson al representante de UD? 2 minutos tiene. Y su micrófono, acérquese para que le escuchemos. En realidad, yo quería sobre todo preguntarle los fundamentos ideológicos del partido, del UD. Bueno, usted sabe que nuestros principios se basan en la democracia, en la libertad, en la igualdad, principalmente buscando, digamos, una unidad, ¿no? Entonces, seguramente a lo posterior vamos a hacer conocer en un determinado evento nuestros principios que tenemos, está ahí claramente establecido, pero sin embargo, esas son las bases principales. Vamos entonces ahora a pasar a preguntarle al señor Gerson Andrade. Empecemos, Pablo Pérez, 2 minutos para que pueda preguntar. Bueno, de contrabando. Creo que el tema de las respuestas de Leonardo no es convincente. Se le está tomando el pelo a la población, Leonardo. O sea, no pueden aprovechar ustedes una situación sensible de la población para decirle, oiga, le vamos a condonar, cuando sabemos que eso es falso. Y acaba de darme la razón Leonardo, ¿no? O sea, es falso lo que su candidato en este momento está proponiendo. Lo que dice Leonardo es lo que decimos nosotros. Como movimiento al socialismo, hay que buscar mecanismos para ver cómo y de qué manera nosotros los sucrenses vemos. Pero Leonardo, y también esto para acá, para don Gerson, para los dos ve esto. En la 1 y en la 2, los candidatos que de alguna manera son más visibles, que sería de los demócratas, y en la 1, el candidato de la Falange, ¿cómo se llama? El señor Pope. Que son, los dos candidatos están haciendo todos los esfuerzos en agarrar y darle con todo al gobierno, en la misma lógica que los anteriores 2 diputados. Y continúa el divorcio con el gobierno central. Entonces, a reglón seguido, ¿qué pretendemos? ¿Seguir divorciados del gobierno central? ¿Seguir en la misma lógica? Cuando más bien deberíamos plantear la lógica de un puente político entre la región y el gobierno central. Lo que están planteando nuestros candidatos de la CIR 1 y de la CIR 2. Y la población seguramente en este momento verá eso. La población lo que tiene que medir es, ¿le conviene a la población seguir en ese franco divorcio con el poder central por nuestros diputados, realmente en una diametral oposición política, dejando a un lado la reivindicación regional? Porque los dos están, tanto el diputado de la CIR 1 como el diputado de la CIR 2, además ideológicamente, inclusive como decía acá el propio, el señor Gerson, ¿no? Entonces, ¿esto le hará bien a Sucre, don Gerson? A ver, 2 minutos para responder. En realidad, la democracia cristiana tiene fundamentalmente un fundamento ideológico que precisamente está basado en el bien común, y todo lo que indica su programa está siempre sobre el bien común y de la mayor parte de la población. No discrimina que sean ricos o que sean pobres, porque está fundamentada precisamente en la doctrina social de la Iglesia. Y el cristianismo ha sido basado siempre en buscar no la confrontación, no la polaridad de los extremos, sino más bien la unión. La unión de pobres y ricos, la unión entre el bien y el mal, porque Cristo murió. En un lado estaba el buen ladrón y en el otro lado el mal ladrón. Y desde los principios del cristianismo ha estado formado por una comunidad. Y una comunidad quiere decir la unión de todas las personas, sin distinción de que sean pobres, ricos o buenos o malos. Entonces, precisamente
ese principio nos lleva a que se vaya hacia lograr el bien común de todos los habitantes de Bolivia, sean pobres o sean ricos. La pregunta de Leonardo Ábalos, de UD. Bueno, primeramente, lo que ese rato decía Pablo Pérez, yo creo que no es demagógico. ¿Por qué no es demagógico? Porque no está yendo, pues, digamos, no está yendo al cargo ejecutivo, está yendo al cargo legislativo y va a ir a proponer. Y como una autoridad legislativa va a ir a proponer seguramente propuestas de leyes recogiendo la demanda de la población para poder directamente solucionar ese problema, para que no tengamos ya esa deuda directamente entre bolivianos. Los sucreses tenemos que pagar al Estado, porque lo externo ya nos ha condonado. Pero sin embargo, ya yendo a la pregunta, mire, yo estoy llegando de las provincias. Como demócratas ya hemos abierto casas de campaña en los municipios, en Icla, en Tarabuco, hemos entrado a las comunidades. Y quiero preguntarle, ¿cómo van a hacer los del MAS para poder, digamos, controlar el voto que tanto hablan ellos, indicando de que va a ser lineal y no van a permitir? ¿Y cómo van a castigar, digamos, si es que un campesino, un indígena, vote, digamos, cruzado o vote para la oposición? Porque lo que nos han dicho, a nosotros no nos van a imponer nuestras autoridades, tanto de la organización sindical. Por ejemplo, lo que nos han dicho es, nosotros hemos sacado resoluciones, por ejemplo, para poder, digamos, que ingresen los partidos políticos. Y además, a nivel del ente nacional, la confederación dice, no, vamos a dejar ingresar, vamos a castigar, pero sin embargo, en las comunidades, cuando vamos, nos dicen otra cosa. ¿Cómo van a castigar a esa gente que va a votar directamente, que se ha revelado ya, y el día de la votación va a votar por otra opción política, Pablo? No, la pregunta era para Don Perdón. Adelante. Bueno, a ver, yo creo que estaba dirigido al compañero Pablo Pérez. Don Gerson, a ver, ¿qué responde? Tiene 2 minutos. ¿Sobre qué aspecto? Por eso, la pregunta era para el compañero Pablo Pérez. No, entonces yo quisiera preguntarle, ¿por qué no tienen candidatos en las circunscripciones 3, 4 y 5 en el departamento de Chuquisaca? No, tenemos en todas las circunscripciones. Existen los respectivos candidatos. No se les conoce, ¿no? Por eso les estaba preguntando. ¿Quién son? ¿Los conoce? Bueno, el que está a cargo es el jefe de campaña. El jefe de campaña. Le preguntarán a... Ideológica, ¿no? ya. Le preguntarán a don Pablo Pérez ahora los 2 candidatos. Empecemos, don Leonardo, a ver si puede... No, yo creo que la pregunta iba a don Pablo Pérez, entonces, pero sin embargo, repetimos, ¿cómo van a controlar o cómo van a castigar a esa gente que en el campo decía, a través de su máxima autoridad de la Confederación de Campesinos, que no van a permitir el voto cruzado, ¿no? Entonces, ¿cómo van a castigar o cómo va a ser, digamos, la sanción para aquella gente que se rebele en contra de esa instrucción, digamos, de la organización sindical del ente matriz? La respuesta, 2 minutos para... No creo que de la misma manera como hace su candidato Jaime Navarro, dejándolas a las mujeres. No creo. Eso no ocurrió. Lo que ha pasado... El humano también aquí ha hecho otra cosa. En sus 2 minutitos. Hay respeto, pues, a Leonardo. Pero yo creo que al decir también, está admitiendo, ¿no? O sea, él dice, el Humala también dice, o sea, está admitiendo que Navarro la ha pegado a su esposa. Y me parece honesto de parte de Leonardo, porque acaba de admitir, dice, también, o sea, el Humala también, le vamos a decir, el Goni vendió Bolivia, el Samuel también. Pero bueno, ¿sabes qué, Leonardo? Lo que dijo el compañero es que nosotros hemos sacado resoluciones en los ampliados y hemos decidido, dicen ellos, y tú sabes, tú provienes de eso, es como yo provengo del sector obrero, tú provienes, y siempre dices, no, nosotros conocemos el área rural, yo vengo de comunidades, etcétera, etcétera, y tú sabes sus costumbres, sus usos y costumbres, agarran un congreso, un ampliado, etcétera, y definen línea, ¿no es cierto? Dices, vamos a hacer eso. Pero lo otro es lo que acabas de decir, mira qué honesto eres, dices, hemos entrado a los municipios, a las comunidades y nos han dicho que sí, que vamos a permitir y les vamos a escuchar. Ahí está la respuesta, seguramente, y la compañera de las Bartolinas Cisas a nivel nacional también dijo que vengan, que nos propongan y veremos si les creemos o no. ¿Por qué? Porque ya fueron gobierno ustedes, el Samuel fue gobierno y vendió Bolivia.
O me vas a decir que ahora no, lo estás desconociendo al Samuel. El Samuel fue gobierno, el Samuel vendió Bolivia. Y tú sabes, aquí le combatimos al Samuel cuando tú eres del lado nuestro. Le combatimos al Samuel, le hicimos contra la privatización, todo. Lamentablemente ahora, por eso yo te digo, debe ser incómodo para ustedes de ayer haberlo combatido al Samuel y ahora defenderlo, digamos, ¿no? No, pero la respuesta fue como... Después tendrá su tiempito. Ahora que pregunte don Gerson, por favor, que le pregunta a don Pablo Pérez. Sobre todo el aspecto de la industrialización, no ha habido sobre todo tal como ellos han propugnado una industrialización en el salar sobre el litio, y también han fallado en lo que se respecta al hierro del Mutún. Entonces, ¿cuáles han sido sobre todo las partes fundamentales que han determinado que no se lleve a efecto esos proyectos de industrialización que evidentemente Bolivia requería para un desarrollo más acelerado de su economía? Bueno, la tentación no me va a dejar. Hace un momentito decía, los demócratas pretendemos convivir entre pobres y ricos. O sea, miren la diferencia abismal que tienen con nosotros. Nosotros pretendemos la igualdad de todos, ¿no? En cambio ellos nos proponen convivir entre pobres y ricos, ¿no? O sea, y que todo siga igual, que los pobres sigan siendo pobres y los ricos sigan siendo ricos, digamos, ¿no? Pero con una diferencia abismal. ¿Cuál? En la ideología, ¿por qué se alían con la ultraderecha, que es la Falange, en este caso representada por Horacio Pope? Por ocupar espacios. O sea, ¿cuál ha sido la condicionante para que los demócratas, perdón, ¿cómo se llama su agrupación? La democristiana se una con la ultraderecha de la Falange, porque Horacio representa a la ultraderecha de la Falange, pero además fascista, ¿no es cierto? Entonces no hay una afinidad entre ustedes. Todavía podríamos decir eso con los demócratas y el Samuel. Los demócratas son el reciclaje del bancerismo, son el reciclaje de Podemos, etcétera, etcétera, privatizador, etcétera, ¿no? Ahora, bien, nosotros teníamos la agenda de octubre. La agenda de octubre que ya la hemos cumplido, la nacionalización, etcétera, etcétera, más allá de algunas cantinfleas que desde la derecha nos dan, pero hoy estamos entrando a un proceso de industrialización. Y lo que usted decía es bien cierto. Hay algunos problemas con el Mutún, seguramente que sí, y están en una demanda internacional. En el tema del salar se está avanzando. En el tema de la industrialización vamos a exportar energía eléctrica. O sea, estamos aprovechando nuestros recursos naturales y no es como nos dice la derecha, porque de oposición no vamos a hablar, no hay oposición, sino hay una derecha que está tratando de reciclaje precisamente con propuestas totalmente demagógicas, como están haciendo en la 1, en la 2, acá en Sucre, que la población seguramente va a dar cuenta. Volveremos después con el siguiente bloque del circuito. Van a preguntarse entre ustedes también y las respuestas. Las propuestas, las mentiras y las verdades. Circuito electoral. Porque usted es lo más importante. Circuito electoral. Volveremos. Siempre son divertidos los cuartos intermedios. Y entonces ahora empecemos. Le va a preguntar a don Pablo Pérez primero, el representante de UD. Mucho pienso en candidatos, pero ninguno de ustedes es candidato. Al representante del MAS, el representante de UD. Adelante. ¿Usted le pregunta a él? Bueno, a ver, yo creo que, como siempre lo han dicho, nacionalización. Yo creo que aquí hay que aclararle de que no ha habido ninguna nacionalización, sino directamente ha habido compensación. ¿Por qué ustedes directamente como gobierno y como MAS desinforman a la población indicando que hay nacionalización? Porque una nacionalización es directamente quitar todos
todo lo que corresponde, digamos, a una empresa y que el Estado sea el principal administrador, ¿no? Pero sin embargo yo creo que es más bien se ha compensado a las empresas y han salido ganando. ¿Y por qué lo siguen haciendo si son un partido socialista y directamente que no deberían de convivir con los partidos o con las transnacionales, ¿no? Que actualmente siguen firmando algunos convenios y algunos otro tipo de documentos? Viene la respuesta del representante del MAS. Cuando Samuel Doria Medina fue funcional a nosotros, porque ha sido funcional a nosotros Samuel Doria Medina, cuando ustedes le decían traidor a Samuel Doria Medina, y ahora son sus primeros que agarran, le dicen el mejor candidato que tenemos. Samuel Doria Medina fue funcional a nosotros. Y en la Constitución hicimos este tema de la nacionalización. Y ahí dijimos, se respeta el tema de los privados. Y cuando nacionalizamos dijimos, vamos a respetar el tema de los... Y hay privados que están invirtiendo en Sucre, en Bolivia, pero son nuestros socios, no nuestros patrones, como dice el compañero Evo. Y de ahí que la mayor parte del porcentaje de lo que entregó Samuel Doria Medina, su candidato de ustedes, hoy se queda en Bolivia. Por eso que la plata no sale del CEPI del compañero Evo Morales, como cuando en algún momento dijo Samuel Doria Medina. No es producto de la nacionalización, que se está firmando con empresas nacionales, pero seguro que sí, pero se están firmando contratos de trabajo, no como antes de saqueo. Samuel Doria Medina, por si acaso no sabes, Leonardo, y te voy a hacer llegar una copia, cómo entregó las fábricas, entre ellas a Banco Marinkovic, a la cuarta parte de lo que costaban las empresas. Samuel Doria Medina, yo no creo que tú sepas la verdadera trayectoria de Samuel Doria Medina para que lo apoyes. Yo te considero a vos un hombre, si no es de izquierda, pero por lo menos de centro izquierda, por lo menos te conozco tu trayectoria en lo joven que eres. Pero fíjense, y otro que sabe del saqueo de la fábrica de cemento, por ejemplo, es Luis Aylón, mi colega en Francesa, y no sé si les ha contado. Arriba, yo por eso digo, debe ser incómodo estar en los zapatos de ustedes para hacerle campaña a Samuel Doria Medina. Entonces, ahí está el respeto a las empresas privadas, pero los recursos se quedan en Bolivia. Por eso que más del 80% se queda en Bolivia, y con esos recursos se construye escuelas, etcétera, y todo lo que ha ido creciendo en Bolivia. Leonardo, que está a la vista de todos. El representante del PDC, la pregunta para el representante del MAS. Sí, en realidad ya le hice anteriormente la pregunta, pero sobre todo el fracaso tanto en el litio como en el hierro del Mutún está sobre todo en el carácter técnico. Sabe el ingeniero, porque es ingeniero químico, que las reservas del Salar de Uyuni de litio tienen baja concentración. Las que tienen en Chile son 10 veces más, con mayor porcentaje. Y no ha habido hasta ahora un proceso que pueda determinar una producción masiva de concentraciones bajas de litio, ya que la mayor parte está en forma de cloruro de litio, y también está con mucha cantidad, sobre todo, de cloruro de potasio y con sal. Entonces es un proceso bien complejo que se tiene que desarrollar. Han tratado de comprar patentes extranjeras, pero estas patentes han sido diseñadas y han sido sobre todo desarrolladas para proyectos piloto de otra concentración, y es por eso que se ha quedado así, y han tenido un gran desembolso de dinero en este proyecto, como deben saber. En realidad, ese ha sido el factor fundamental que no avanza el proyecto, porque ya tenían que estar produciendo hasta fines del 2016, hasta el 2020 ya tenían que, según su proyección, ya vender en forma así. Esa es la pregunta del representante del PDC, responderá el representante del MAS. Yo creo que una de las cosas, ¿por qué cree que está subiendo Tuto Quiroga? Porque Tuto reconoce que en el país sí ha mejorado la economía. Reconoce Tuto que de alguna manera está habiendo industrialización. Que puede haber estos temas focalizados, seguro que sí, como el Mutún, tal vez el litio, etcétera, pero se está haciendo en el país. Y Tuto Quiroga está creciendo. O sea, está subiendo vertiginosamente porque reconoce lo que el gobierno ha hecho. Inclusive se lo está apropiando algunos temas Tuto Quiroga, y se ve que está creciendo en las encuestas.
no así en Sucre, como su candidato, lamentablemente el candidato de Tuto Quiroga, lo que está haciendo en Sucre es profundizar más bien el divorcio de la ciudad de Sucre con el poder central. O sea, nos sigue alejando como lo ha hecho Juan Luis Gantier. Y eso de nada nos sirve. Por eso la población, yo creo que en este momento tiene que haber un proceso de reflexión. Y lo mismo el candidato de los demás, nos están alejando más del poder central, cuando más bien estos candidatos deberían convertirse en puentes entre el gobierno central y las para lograr desarrollos, ¿no? Lamentablemente están totalmente, diametralmente opuestos en temas de críticas, y peor aún Horacio, ¿no? Horacio está totalmente por el tema de la formación política que tiene, es ultraderecha, ¿no? Y en el caso de ellos, bueno, el candidato de ellos también era nuestro, por si acaso, ¿no? Hoy, digamos, más en tema de rencilla y, a renglón seguido, ¿qué nos ofrecen? Lo único que nos van a ofrecer es continuar con el divorcio con el poder central. Lo único que nos van a ofrecer es el rechazo para Sucre. Por eso es que nosotros lo que estamos queriendo es que nuestros candidatos de la CIR 1 y de la CIR 2 sirvan de puente entre el poder central y el poder regional, porque no logramos absolutamente nada. En la alcaldía tienen la alcaldía, tuvieron las dos CIRes y Sucre está totalmente postergado. Y ahora las preguntas irán al representante del PDC. Aquí tiene su micrófono. Empecemos con el representante de UD. ¿Qué quiere preguntar? Bueno, a ver, yo quisiera saber cuáles son sus propuestas en su plan de gobierno para el departamento de Chuquisaca. Sobre todo en el departamento de Chuquisaca, se tiene que desarrollar todo el aspecto energético. Yo les cortaré porque tengo que cumplir las normas del Tribunal Supremo Electoral y no se pueden hablar directamente de protestas, de manera que le pediré que reformule su pregunta para que podamos seguir en el programa. ¿Sí? Muchas gracias. Bueno, a ver, yo creo que, ya volviendo a la pregunta, ¿por qué no directamente se les ve a los candidatos en las provincias? Porque yo estaba, por ejemplo, en Chuquisaca Norte entrando a varios sectores y no se les ha visto. ¿Es porque no tienen gente o es que, digamos, no son conocidos o es que no hay, digamos, la capacidad para poder, digamos, hacer o visitar estas comunidades? No, todavía no se ha empezado el trabajo en provincia, recién desde la próxima semana. Entonces, es por ese motivo que todavía no se ha empezado la campaña en provincia. La pregunta del representante del MAS al representante del PDC. Lo mismo, Horacio ha estado hablando también el tema de la condonación a el APAS, que necesitamos agua para Sucre, etcétera, etcétera, ¿no? Le vuelvo a repetir, este tema, y Leonardo, no hay tal condonación de este convenio en ninguna parte de Bolivia, Leonardo. Revisen ustedes un poco los convenios, ¿no? Porque de pronto pueden reconducir su propuesta. O sea, no la estamos descalificando, si no pueden reconducir, para no tomarle el pelo a la población, ¿no? Está bien, la idea, como idea está bien. Y lo mismo Horacio dijo, ¿no? Hay que darle agua, azúcar, hay temas, ¿sí? Este tema, pero, es muy demagógico y es una falta de respeto a la población. ¿Que hay que buscarle mecanismos? Seguro que sí, porque en ninguna parte de Bolivia, Wilson, producto del HIPIC 1 y HIPIC 2, se ha condonado a los deudores. Al Estado Nacional condonan el grupo de los 8, de los países más millonarios del mundo, ¿no? Pero además condicionado. Entonces, yo lo que he podido ver acá en Horacio, especialmente en Horacio, la propuesta de ellos, es tratar de ver cómo a Sucre le queremos seducir. ¿Por qué? Porque Sucre, lamentablemente, el municipio de Sucre ha sido abandonado producto de la mala política de la alcaldía, de una alianza por consigna, no por propuesta. Todos contra el MAS, y nos ganaron, y le ganaron al desarrollo de Sucre, le ganaron a Perú y le postergaron a Sucre. Entonces, yo creo que ahora lo que todo el mundo está tratando es de encantarle. Pero la población creo que ya sabe, y en eso creo que acá los compañeros de los candidatos de las otras dos corrientes, como son Tuto y de Samuel, están tratando de encantar. Los de Samuel tratando de llevar a un lado el tema de Francesa, la traición a Sucre,
Y obviamente los de acá, los de Tuto, tratando de cómo hacerse a un lado de ese tema. Son responsables también de Francesa, los Tutos, porque le entregaron a Doria Medina la fábrica. Ingeniero Andrade, a ver, la respuesta, 2 minutos. Sí, en realidad Sucre actualmente requiere de una mayor cantidad de agua. El proyecto que actualmente está suministrando agua a Sucre, que es el canal de Abelo, solamente tiene capacidad de máxima de 400 litros por segundo. Y la población de Sucre va en ascenso exponencial. Vemos que ese caudal fue diseñado para máximo unos 160.000 habitantes. Y ahora estamos bordeando más de los 280.000 habitantes. Nos vamos a acercar a los 300.000 habitantes. Entonces, esto nos está indicando, estos parámetros, que precisamente dentro de muy breve tiempo, de muy pocos años, 1 o 2 años, ese caudal ya no va a suministrar la cantidad, sobre todo a los barrios periurbanos. Pero, ¿qué proyectos actualmente se ha llevado a efecto? Ni anteriormente ni actualmente. Anteriormente estaba sobre todo también el MAS con Verónica de Ríos en la alcaldía, cuando en ese sector existen acuíferos que podían explotarse y sobre todo hacer represas pequeñas que aumentan el caudal y pueden lograrse caudales hasta de 600 litros por segundo, que podrían suministrar tranquilamente para una población de 500.000 habitantes. Ahí estaban los 2 minutos. Ahora las preguntas irán al representante de UDE. Empecemos con el ingeniero Andrade, que le pregunta al representante de UDE. Usted, 2 minutos para preguntar. Sobre todo en el aspecto de infraestructura, vemos que el camino que se tiene desde Sucre a Cochabamba está totalmente dejado, siendo así que en otros departamentos se le ha dado prioridad a pavimentar, y en Sucre tenemos que es una vía fundamental que nos une con Cochabamba y sobre todo con el resto del país, hacia La Paz y tanto hacia Santa Cruz. Entonces, en ese aspecto, ustedes, ¿qué proposición tienen a efecto de, en realidad, dinamizar todo lo que ha de ser lo que se llama la interconexión y sobre todo también a futuro una exportación de lo que pueda dar toda la parte de Chuquisaca Sur, ya que se puede explotar en forma sobre todo agroindustrial. Le voy a pedir en estos segunditos que le queda, ¿será posible que se pueda reformular la pregunta para no hablar de propuestas? Todavía no estamos en tiempo y vamos a tener problemas con el tribunal. En otra forma, ¿qué opina de lo que hasta ahora no se ha hecho en Chuquisaca, sobre todo en la vinculación caminera, con lo que nos representa sobre todo una vía de comunicación tanto con Cochabamba, La Paz y Santa Cruz? Bueno, la opinión es de que como Chuquisaca y como Sucre siempre hemos sido delegados del tema de la interconexión caminera, ya que Santa Cruz tiene grandes proyectos, Cochabamba tiene, Potosí está conectado al país
y solo Sucre, ¿no? Entonces cada vez el gobierno nos promete de que va a hacer directamente los caminos correspondientes. La ruta de la Yeques, de la integración, está paralizado casi 5 a 6 años. Este gobierno lo está haciendo tramo por tramo, igual a Jaime Mendoza, ¿no? Hace tramos, y no así para los otros departamentos que directamente hace una licitación completa, ¿no? Entonces para los chuquisaqueños siempre estamos relegados. Pero sin embargo yo creo que hay que seguir trabajando, hay que estar mejorando las propuestas para poder, digamos, encarar, porque estamos en esa campaña justamente para poder, digamos, mostrar esa posibilidad de que mediante esta elección nosotros vamos a poder, digamos, mostrar en el plan de gobierno de que sí, nosotros vamos a conectar con los otros departamentos, que actualmente ya hay proyectos a diseño final y lo que hay que hacer es concluir directamente para poder, digamos, estar conectados con los otros departamentos y el país. La pregunta en 2 minutos del representante del MAS al representante del UDE. Bueno, primero lo felicito por su sinceridad. Dice, este gobierno está haciendo tramos por tramos, dice, ¿no? Y el gobierno del MIR, del Samuel Doria Medina, ni siquiera hizo tramos por tramos, más bien nos vendió Francesa, nos vendió nuestras empresas y ahora es candidato a la presidencia. Imagínense, ni siquiera Doria Medina ha hecho tramo por tramo y ahora es presidente de los UDE, ¿no? Yo creo que más bien acá, Leonardo, y yo le quisiera preguntar a Leonardo, Doria Medina, primero que de las empresas del Estado, las ha liquidado todas. Y se ha guardado Francesa y el Puente. ¿Por qué? Porque no podía comprar él porque era ministro, obviamente. Ahora, sale de ministro y agarra con Tuto Quiroga y obviamente con su ministro, el Fungi Saavedra, agarran, porque Tuto era vicepresidente esa vez, el que le liquida San Banzer, ¿no? Y se compra la fábrica de cemento, el Puente y la fábrica nacional de cemento, en contra de la voluntad de todo un departamento. Y muchos de ustedes estuvieron en la defensa de eso. De ustedes, de tu partido, que ahora es los demócratas, estuvieron defendiendo la fábrica de cemento. Y si te ríes, quiere decir que no estaban entonces. ¡Otra qué traición al departamento! Esa mejor confesión que esta no podía haber. Cuando le digo que estaban defendiendo y se ríe, quiere decir que no estaban entonces. Yo considero que estaban por la lealtad que para entonces tal vez tenían con Sucre. Y si tú te sonríes, quiere decir que no estaban. Yo por lo menos conozco a muchos de ustedes que estaban en la defensa de esas. Y te puedo decir, muchos de ustedes, ahí estaba el propio doctor, ¿cómo se llama? Hurtado, que ahora estuvo esas veces defendiendo a la fábrica que no se privatice. Y lo privatizó Samuel Doria Medina. La pregunta, ¿a dónde va? Y hay millones y millones que se ha llevado Doria Medina. Lo ha vaciado la fábrica de cemento. ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Están cómodos tratando de hacer que Doria Medina sea presidente o se consideran traidores a Sucre? Bueno, yo creo que como Samuel seguramente como persona tiene algún pasado, como tú también seguramente lo tienes, de eso no podemos, digamos, no puedo opinar, ni tampoco de Samuel de su pasado. Pero lo que sí es, tenemos un plan de gobierno como Unidad Demócratas que está plasmado ahí, tenemos una alianza y lo estamos trabajando como aquí lo ha dicho Wilson. Todavía no es hora de poder, digamos, tal vez hablar aquí, pero lo vamos a hacer. Lo que sí es, vamos a trabajar en coordinación con todas las organizaciones, como lo estamos haciendo, y también con todas las regiones, porque queremos tener un país diferente. Ya no queremos tener un país lleno de narcotráfico, solo se agarran a los que cuidan directamente las pozas de maceración y no se agarran a los peces gordos. 2. En el tema de las privatizaciones seguramente lo ha habido, como te he dicho. Pero actualmente el gobierno está firmando con las transnacionales que tanto vos hablas mal. Ese es lo raro, un gobierno socialista directamente firmando con las transnacionales para poder directamente después, digamos, darle lodo, darle palo, ¿no? Yo creo que aquí hay que ser serios y hay que proponer una cosa seria, no directamente pintarlo, como muchas cosas están existiendo. El tema del gender, el tema directamente del mutuo, ustedes han firmado como gobierno, y ahora actualmente debemos millones. Y por culpa de algunos ministros seguramente del gobierno que no ha podido directamente medir o no ha podido, digamos, calcular estas consecuencias que los bolivianos lo vamos a pagar. Y quisiera directamente que puedan, digamos, hacer programas reales en el tema del narcotráfico, en el tema de inseguridad. Cada día una mujer es violada, pero no hay un plan directamente de poder, digamos, encarar este tipo de cosas. Más estamos invirtiendo en tingrados, más estamos invirtiendo en el tema de canchas de césped sintético, mientras que en el campo la gente sigue pobre, ya no tiene plata para poder directamente ayudar, sostener a sus hijos en educación. Entonces
Yo creo que en esas cosas el gobierno y directamente tiene algunas cosas malas que tienen que corregir y nosotros sí tenemos y seguramente tiene algún pasado de eso. Muchas gracias, Leonardo. Nuestro tiempo ha terminado, nos quedan algunos minutitos para despedir, un minuto para cada uno, por favor. Empecemos con el representante de Paz. La lucha contra el narcotráfico, habla de él. Los narcotraficantes están hartos en la cárcel de este gobierno. Yo fui víctima Pero no los de los gordos. narcovínculos. El gordo de Samuel Doria Benina estuvo comprometido con los narcovínculos. Leonardo, ¿no es cierto? A diferencia nuestra, los narcotraficantes están en la cárcel. Y es el gobierno que más narcotráfico ha combatido. Y están en la cárcel. Ahora, los corruptos, muchos de los compañeros están en la cárcel. Ahora, los extorsionadores también. A diferencia de ustedes que son los candidatos. No te olvides, Samuel Doria Benina, vinculado con los narcovínculos. Y que yo fui víctima de los narcovínculos, y mucha gente como yo en su juventud habrá sido víctima, ¿no es cierto? Ahora los corruptos, Samuel Doria Benina, el corrupto número 1 de Bolivia, no te olvides. Ahora, lo otro, cuando tú hablas, hermano, y dices que a Bolivia se le ha saqueado, etcétera, o que este más no hace nada por los narcóticos, no, el que le ha saqueado El minutito terminado. el Doria Benina. Ingeniero, en un minutito para despedirnos. Bueno, en primer lugar quiero agradecer esta invitación y sobre todo dejar al pueblo que vea por quién vota, que vea cuál es el mejor y sobre todo cuál va a presentar un proyecto realmente factible que pueda conllevar sobre todo a Bolivia a un mejor futuro y sobre todo en nuestras provincias a los campesinos que siguen todavía igual que antes, igual que en la época del MNR. No ha habido todavía una industrialización en el agro, peor una mecanización en todas las provincias y sobre todo en el agro. Muchas gracias. Minuto para despedirnos. Bueno, muchísimas gracias, Wilson, por invitarnos. Yo creo que aquí claramente está establecido de que hay cosas que hay que mejorar en Bolivia, hay que arreglarlos, hay que solucionar el tema de inseguridad ciudadana, el tema del narcotráfico, el tema de la violencia intrafamiliar, todas esas cosas. Y seguramente más adelante con el plan de gobierno vamos a estar aquí para poder hacer conocer. Tenemos un plan real, no un plan directamente, digamos, que somos demagógicos. Como lo ha dicho, hay peces, digamos, los que cuidan la poza de maceración están en la cárcel, claro, pero no los peces gordos que están ahí afuera, juntamente con el poder, con algunas autoridades altas directamente que están en coordinación, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. El próximo lunes nos podemos encontrar. Ustedes decidan quién viene por el MAS, ¿de acuerdo? Ustedes decidan quién viene por el PDC, ¿de acuerdo? Decidan ustedes quién viene por UD. Amigos, nos encontramos mañana en el circuito.